Feliz noche, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video. Estoy en Fan Debate. Hoy conversamos sobre Ogún. Estoy en la compañía de Ochevile, filósofo Ifá. Estoy en la compañía de hermano Icamelli. Y yo, Sakana, esta noche conversaremos sobre el Oricha Ogún. Oricha importantísimo en nuestro panteón Yoruba. A lo largo de esta conversación explicaremos, pues, para cada uno de nosotros quién es Ogún, de qué manera se representa, de qué forma nos puede ayudar. Y yo quiero iniciar esto conversando desde que Ogún es un oricha, siento que no hemos tomado mucho en cuenta y siento que es uno de los orichas más fundamentales, importantísimos para cada uno de nosotros. Más adelante a lo largo explicaré por qué digo esto, pero también pienso que Ogún representa básicamente con sus conductas, quién fue, cómo se nos ilustra a nosotros en cada una de las historias pataquíes. Para mí representa lo que es el carácter humano, el hombre humano con esas hazañas y las imperfecciones. El ser humano de por sí es imperfecto, el ser humano es creativo, el ser humano apela a la nobleza, apela el ser humano a esa conducta de hacer caso a ese Dios supremo como los Dumares. Ogún fue el gran sirviente de los Dumares. De hecho, Ogún, básicamente, muchas historias contaremos que era quien hacía, digamos que, entre comillas, por llamarlo así, el trabajo sucio. Cuando hey, hay que hacer una limpieza en la tierra, era Ogún quien bajaba a hacer eso. Encontraremos pataquí, caminos donde básicamente hubo que aplacar esa energía. Hay historias muy viejas de cuando Gun, en principio de sus primeras bajadas a la tierra, y mucha gente no conversa esto, que Ogún trabajó primero fue la madera, nos enseñó a nosotros los humanos a lo que fue a la primera casa, que fue con madera. Entonces podemos ver estas personas, lo creo que se llaman neardentales, ¿no? Este tipo, este hombre, el hombre de la caverna, como me lo imagino yo, no lo ilustra de esa manera el texto de Ifá, pero me imagino que el trabajar con lanzas, ese tipo de caza, el usar la piedra como instrumento para poder cortar los animales, usar el cuero y esto, veo que Ogún influyó muchísimo en eso, en las siguientes venidas cuando volvió de nuevo a la tierra Ogún, podemos encontrar ya cuando genera el metal como tal, el metal en fabricar también carreteras, caminos, abrir caminos. Ogún es ese origen incansable en la construcción, pues él mismo representa lo que es el trabajo de 24 horas. Él mismo se obligó, él dijo, bueno, mientras el mundo sea mundo, yo trabajaré las 24 horas. Eso fue algo que dijo Ogún. Y Ogún está representado en nuestro cuerpo humano también, lo que es nuestra estructura ósea. Los huesos tienen en su compuesto químico, está el metal hierro, la sangre tiene hierro. Entonces, Ogún habita dentro de nosotros, quizás muy romántico, como yo lo digo, y como son estas cosas, pero eso está en nuestro Ifá, eso está en la cienciología, podrás entender que allí está Ogún. Ogún también lo podemos encontrar en lo que es la mesa de operación, la cama quirúrgica. Y lo que le digo a muchas personas que Ogún básicamente aquí es un oricha que hay que pedirle a nosotros que nunca ser tocados por el hierro, en este caso, intervenciones quirúrgicas. Ogún es un oricha también que nos vela, nos da salud, es un oricha que nosotros podemos pedirle salud, pero también es un oricha que nosotros podemos pedirle por nuestro bienestar económico, nuestro trabajo, el que nos haga apertura de caminos para lograr esas metas que queremos nosotros trazarnos en la vida. Muchas personas lo llaman a él de tosco, de bruto, nombran a Ogún por decirlo así, y considero que no veo un poco más de las narices de esta persona quien hace estos comentarios. Ogún, para mí, de verdad es que es un oricha tan inmenso que considero que, como les decía, no es tomado en cuenta lo suficiente. Con esto quería comenzar mi intervención. Bendiciones, muchachos, y voy a Bochiche. Adelante.
Muy bien, hermano. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Gracias a todos bueno, de nuevo por acompañarnos en esta edición, ¿no? del tema Ogún. Fíjate que es importante y voy a partir del principio cuando relataba sobre el tema de los caminos. Porque hay caminos que efectivamente no se construyen. De forma simple, ¿no? O sea, siempre tenemos esa tendencia a de alguna manera u otra tener que abrirnos paso, ¿no? Y Okun es ese orilla, el orilla apilona. Y al ser el orilla pilona, ser el orilla que abre paso para nosotros los seres humanos, también hay que entender que de los golpes es que se aprende. Entonces, esto es un orilla experimental, ¿ok? Es decir, que maneja la voluntad de forma progresiva, ascendente, ¿sí? Y de esa manera nos lleva hacia donde está nuestro destino, ¿ok? También nos enaltece nuestra fortaleza y nos enseña, nos educa al cómo utilizar nuestras propias herramientas de vida. Y es importante que la victoria se haga presente para que Okun se pueda poner de manifiesto. Pero no hablamos de la victoria como resultado, estamos hablando de la victoria como objetivo, ¿sí? Cuando nosotros nos planteamos en una meta, sea corto, mediano o largo plazo, al momento de nosotros definir cuál es nuestro objetivo, ya ahí Okun se pone de manifiesto. Y en el andar es que nosotros a través de la disciplina es que podemos lograr los objetivos. Okun es como un superhombre, pero al final del día no es porque tenga poderes extraordinarios, sino porque confía en sí mismo y además es disciplinado. Entonces aquí entra una teoría de Nietzsche donde dice que el ser humano es más valioso por ser disciplinado que por tener talento. Hay personas que tienen mucho talento, pero no tienen disciplina y por ende, pues son superados. Podemos poner un ejemplo, en una obra de construcción, es mucho más valioso el maestro de obra por su disciplina, por su experiencia, por todo esto, que un arquitecto recién graduado o un ingeniero recién graduado. Y esta disciplina, estos años de experiencia, la da Okun, ¿ok? Y todo se nota en los rasgos físicos. ¿Ok? Aquellos niveles notables de robustez o que de confianza y de seguridad son parte de la energía que nos impregna Oku. ¿Ok? Esta es, bueno, mi primera introducción y por el pollo voy a ser mi hermano. Y por un pollo chef, muy bueno, mi hermano, muy bueno. Mira, yo quisiera comenzar con algo muy importante, que el Orisho Gun, para mí, es el que abre todos los caminos, todo, camino habido y por haber. ¿Por qué? Porque Ogun es el orisha, lo decía el hermano Sacana temprano, que él es el orisha que trabaja las 24 horas, ¿no? Yo lo llamo el origen inalcanzable, es una persona que no se cansa, es una persona que nadie lo puede alcanzar, porque el trabajo de él, como lo decía el hermano Servile, es algo constante, porque tiene que forjarse, tiene que ir constantemente a la forjura. Algo decía el hermano Sacana que mucha gente comenta que un estoco es bruto, pero bruto ¿por qué? Por querer seguir forjando lo que él quiere. ¿Bruto de qué manera? Por seguir continuando lo que él desea, lo que él quiere lograr, cada meta, cada proyecto. Para mí el Orisha Gun será ese Orisha nos ayuda a avanzar. Es esa constancia que nos da ese impulso a que tú continúes construyendo tu vida, tu salud, tu conducta, porque eso es Gun, el Orisha Gun también hay que decirlo, tiene una manera de carácter de un igual muy alterado, ¿entiendes? Y tenemos que controlarlo. Y para los seguidores del Orisho Gun, tienen que controlar su igual, su carácter, su igual pelea, su buen carácter, tienen que controlar todos sus seguidores. Porque Ogun es eso, es la maestría, ese carácter de cada persona. Construye, forja, y es lo que nos enseña el Orisho Gun, a nosotros forjar
nuestra vida desde nuestro principio. Porque si nosotros no forjamos nuestra vida, creo que no podemos forjar la de los demás. Si nosotros no forjamos lo que tenemos dentro, no podemos formar la de los demás. Entonces, creo que nosotros tenemos que analizar que el Orisha Ogun es el Orisha que nos hace que nosotros el día a día continuemos una vida, porque creo que el Ogun, el día a día tenemos el Orisha Ogun en todos lados, porque el hermano Sakana lo decía, que el primero trabajaba con madera, luego se convirtió en el metal, hierro, cobre y todas las cosas. Bueno, si hablamos de esa energía la tenemos en todos lados, en todos lados. La energía del metal, del hierro, perdón, el aluminio, todo eso está alrededor de nosotros. En el carro, computadoras, celulares, destornilladores, todo lo que significa esa energía está el Orichogun. Y cuando el hermano Sakana decía que hay que estar pendiente cuando lo que es heridas, yo digo que hay que estar pendiente cuando tú mismo uses tu arma de doble filo. Cuando tú mismo uses tu arma de doble filo. Porque cuando nosotros vamos a una sala de operaciones es porque a veces no tuvimos pendiente de nuestra salud o se complicó nuestra situación por una emergencia. Pero este Orishogun hay que trabajar en lo que es conductual, en tu conducta, en cómo vas a llevar tu vida, de analizar cada paso que vas a dar. Si tú no analizas cada paso que vas a dar, no vas a lograr nada, porque el Orishogun es eso. Es que si tú te caigas, te vuelvas a levantar y continúes tu vida. No puedes decaer, porque Ogun, aunque no pudo con todo el mundo, él siguió constantemente porque él dijo que así sea de uno en uno, él iba a forjar la vida de cada uno. Y creo que hasta el sol de hoy, el Orisha, y hasta toda la vida, siempre va a permanecer en eso. Forjarnos nosotros mismos, nuestros huesos, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro tiempo y más que todo el embo conductual. Porque también tenemos que ver que a veces nosotros, los seres humanos, a veces somos muy toscos a la hora de hablar. Y Oloricho Gu nos enseña eso, que tenemos que tener un igua a la hora de dialogar. Y por hoy voy a y vos mi hermano. Tengo que hablarte de eso, un padre, y Ogún nos da una lección. Él trae él trae el susto a la tierra. Viene Ogún con el susto de la tierra. No me voy a extender en este pataquí, eso está en Iborio Gundá, bastante largo el camino, pero sí quisiera hablarte como padre y me enseña eso, ese miedo que sentimos aquí en el estómago, ese vacío, esa sensación de que, ay, ¿qué pasa? ¿Sabes? Cuando uno es padre, ¿qué le va a pasar a mi hijo? O simplemente, mira, el temor, si yo llego a fallar, ¿qué irá a pasar? Voy a mandar a mi hijo a tal lugar y hey, cuidado en el camino, avísame cuando llegue, esa sensación, o peor aún, cuando hay personas que tienen niños especiales, la función de ese padre cuando, me imagino que ese es un miedo que está latente las 24 horas, ¿quién se va a encargar de mi hijo? ¿Quién va a cuidar a mi hijo más que yo? Entonces nos enseña eso, ese padre protector, ese padre quien se preocupa por cada uno de sus hijos. Y fíjate que nadie habla de esto, no le da nadie ese mérito a Ogún, nadie le da ese mérito a Ogún. Eh, de una manera u otra le debemos nosotros los babalawos muchísimo a Ogún. Tendría que citar a Otura Tiyú. Ogún es un oricha que digo yo que nos da a nosotros una segunda oportunidad. ¿Cuántos necesitamos una segunda oportunidad? Y Ogún dice, hey, yo doy la cara por ti, pase para ese cuarto, pase para ese mundo, conságrese en los poderes de Ifá, conságrese en los secretos de Ifá y cambia de su manera de ser. Es Ogún quien nos dice como que mientras Changó está esperando por nosotros, no, yo no te doy entrada, no te doy paso, es un quien dice, hey, deja que yo me encargo y déjame mostrarle quizás el camino a esta persona. En muchos casos él pudiese ser un verdugo para muchos de nosotros,
cuando pasa esta situación en donde se nos es puesta a prueba a lo largo de nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro estudio y dedicación a lo que es el sacerdocio Ifá, es Ogún, vuelvo al tema, quien nos da esa creo en ti, vamos para adelante. Eh, Tendría que hablarte también de lo que son los avances tecnológicos. Ogún, hoy por hoy, en principio, pudiésemos decir que la cosecha era con un buey y gracias a Orichauco y cosas como esas, pero Ogún fabricó lo que es el asador, Ogún fabricó lo que es la escardilla, el machete, herramientas que se usan para lo que es el sembrar y esto, y hoy por hoy hay maquinarias inmensísimas para hacer siembras, hacer riego e incluso ha avanzado más la tecnología que se utiliza a este momento, lo que es los drones, para lo que es llevar insumos, enviar, trasladar semillas, mil cosas. E incluso, perdón, pudiésemos también achacarle aquí el inventivo Gun, lo que es el llegar a la luna, esa hazaña tan inmensa de que el hombre llegase a la luna o poner un satélite en el espacio y que hoy por hoy nos comuniquemos gracias a esto ayuda de un ingenio. Te hablo del ingenio, me voy a ir a Soturará, básicamente Ogún, lo que hacía aquí este señor era trabajar. Él pasaba por casa de Orumila y él veía a Orumila bien vestido, tenía sus mujeres. Yo quiero ser como él, decía Ogún. No estaba mal su ambición, pero estoy todo sucio, vengo de trabajar, mis uñas no son las más adecuadas, mis manos no son, ¿sabes? Tosco, llamémoslo así, en ese camino. Pero él habla con Orumila, yo quiero ser como usted, yo quiero que usted me haga IFA, algo así. Entonces, está bien, le hace IFA y todas estas cosas. Ya había construido un tablero, digamos, de hierro, ya había construido un écuale de hierro, y los Suturara habla de un écuale de hierro, que quien lo fabricó nomás quién fue que Ogún. De casualidad, Obatala llega a la casa de Orumila y escucha clan, clan. ¿Quién está ahí, Orumila? ¿Pero qué suena allí? No, es un Ogún que le hizo fa, pero él hizo un écuale de hierro, el tipo espectacular, súper creativo y tal. ¿Qué? No. Vamos a quitar el IFA. Básicamente, Obatala, la función aquí fue quitarle el IFA, apartarlo del sacerdocio de IFA y bueno, Ogún, usted se me va a construir armas, se me va a abrir camino, usted se va a dedicar a esto, pero no te quiero ver en IFA trabajando. Aquí es un poco más complicado porque muchas personas se agarran de este camino para decir que los hijos de uno pasan IFA y esto, que no es un tema que voy a conversar durante esta ponencia, pero básicamente lo hacen a un lado y imaginen por un momento que si esa energía de Ogún estuviese dedicada al sacerdocio al 100% de Ifá, ¿quién es quien generaría maquinarias? ¿Quién tendría el ingenio para crear carreteras, vehículos, comunicaciones y todo este tipo de cosas o el trabajo de 24 horas? Es mi intervención que quería dar hasta ahorita y bueno, adelante pues. Me alegra de verdad que haya mencionado la parte de Ogún como padre, porque voy a agregar algo importante que, que es que Ogún representa el movimiento inevitable. Y cuando las cosas están en constante movimiento, y aquí su simetría con Oshun, ¿no? Porque Oshun obviamente es el dinamismo, pero el movimiento inevitable es Ogún. Y lo principal que uno como padre quiere para sus hijos es que jamás se detengan, ¿no? Y logren sus objetivos y se desarrollen y sean independientes y tengan esa facultad de poder hacerse de sí mismos. Entonces, Ogún representa la ruptura también del orden que está muerto, la osadía de avanzar y cortar también las excusas, los miedos y las estructuras que están caducadas. Como tú lo bien decías, él trajo el miedo al mundo. Ahora bien, hay una teoría de Nietzsche que habla de la encarnación de la voluntad del poder.
y una fuerza interna que no pide permiso para existir, sino que irrumpe para transformarse. Y Okun es esa voluntad de poder, pero en un contexto muy diferente al de Shango. Para Shango, el poder y la voluntad representan esa capacidad de poder llegar hasta el máximo rango, ¿no? La máxima posición. Y es el poder de gobernar. Para Okun, el contexto de la voluntad es que tú puedas poder hacer algo, que es muy distinto a tener poder, a ser poderoso, mejor dicho. O sea, ser poderoso y poder son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Y Okun nos fomenta, y eso lo hace uno con los hijos, o al menos uno debería hacerlo con los hijos, invitarlos, empujarlos, decir, tú sí puedes, tienes que ir hacia adelante, avanza, no importa el obstáculo. Bueno, el Okun y Sarayé de Okun es Ogunda Meiji, ¿no? Y entonces Ogunda Meiji es remover los obstáculos para crear una cordialidad. Entonces, esa voluntad de poder nos deja incluso un mensaje para nosotros los padres de que no debe ser utilizada como una sed de dominio sobre los hijos. Si tú no permites que los hijos tomen experiencia, automáticamente ellos no van a avanzar. Porque o se avanzan, van a avanzar con un miedo súbito. Y tú como padre jamás vas a querer desaparecer. Entonces va a crear un círculo vicioso de dependencia ahí, ¿no? Que solamente Ogún puede impregnarnos esa energía para nosotros ser independientes emocional de nuestros hijos y nuestros hijos independientes emocional, psicológico y materialmente de nosotros. ¿Sí? Tomando en consideración que la herencia y el legado de Ogún es saber, ¿ok? Saber cosas. ¿Para qué eres bueno? Ah, bueno, mira, tú eres bueno para ser futbolista. Bueno, entonces usted tiene que ser futbolista y ya. Tiene que ser disciplinado, tiene que aprender. Por eso esto rebate la teoría de que Ogún es bruto, porque se necesita demasiado intelecto para poder desarrollar teorías y además de eso, ponerlas en práctica y que funcionen. O sea, Ogún es esa funcionalidad. Bien, entonces la afirmación radical de la vida, del yo sí puedo, el impulso que lleva al ser humano a superarse, a liberarse de cadenas, a no vivir en pensamiento mágico, mira, a no ser uno más del montón, como decía mi padre, que en paz descanse, a crear nuevos valores cuando los viejos ya de verdad caducaron, o porque tenemos que adaptarnos a la época, como ahorita lo decía Osakana, con el tema de, bueno, ahora tenemos drones y no sé qué, y antes era el arado de la tierra. Es importante eso porque las etapas de la vida no va a dejar de evolucionar, el mundo no va a dejar de evolucionar, trato de decir, pero, con todo lo que forja es para que perdure en el tiempo. Entonces, el legado principalmente que nos deja Ogún es cultivar, crear, fomentar, incentivar, etcétera, en cosas que duren a lo largo del tiempo. Fíjate que en Ogunda Moniché, ¿ok? Él abre el camino completo, pero con la fuerza de su propio carácter. Y volvemos a retomar el tema de la independencia, ¿ok? Yo voy a construir un legado. Ahora, es importante el escuchar, porque como lo decía Ikameji, el Igwa de Ogún no siempre es el mejor. El impulso se confunde con soberbia, ¿ok? Y cuando una persona es soberbia, está siendo dominada por su ego. Bueno, ya hablamos bastante del ego ayer, pero está dominado por su ego. Y eso te hace tropezar. Y al tropezarte, te quedas distraído o te quedas detenido en tu destino y las oportunidades pasan. Y yo creo que esto es importante porque Okun no se pliega ante la culpa ni ante la historia heredada. O sea, él funde todo. Dice, bueno, yo voy a fundir todo lo que yo soy en base a mis ancestros, en base a mis padres, en base a mis abuelos, en base a quien sea. Lo funde todo y le empieza a dar golpes, pero con la intención de crear una nueva herramienta que sí lo ayude a llegar a donde quiere llegar. Y eso pase a una nueva generación. ¿Ok? Yo creo que incluso Q nos ayuda a poder asumir la vejez con dignidad y a aprender de la juventud, de lo nuevo, para nosotros no quedarnos atrás. ¿Ok? Pues bueno,
todos vamos para bien, ¿no? Bueno, o Atalá nos permita que todos vayamos para viejo, ¿no? O sea, todos vamos para viejos y todos vamos a pasar de moda. A nosotros nos pasa, o sea, nuestros hijos están haciendo y viendo cosas y tal que nosotros ni tenemos ni idea de qué rayos es lo que está sucediendo, ¿ok? Y así le pasó a nuestros padres y así le pasó a los padres de nuestros padres y así ha pasado y seguirá pasando mientras la humanidad existe. Entonces, nosotros tenemos que también hacernos de lo nuevo y habituarnos. Bien, y yo creo que esa voluntad también nos la otorga Ogún, para que a lo largo de tu vida tú no te conviertas en una persona descontinuada o arcaica o caducada, sino que según tus capacidades y según las herramientas que tú hayas forjado durante toda tu vida, tú puedas mantenerte en un punto estable. Por un pollo bochiche. Y Ború Boyo Cheche, mis hermanos, Ború. Mira, para cortar más, yo creo que Ogún es la perseverancia que cada uno tiene, cada ser humano tiene. Ogún tiene un recorrido desde Ogunda Ofun hasta Ogunda Ey. Tiene un recorrido de atrás hacia adelante y de adelante hacia detrás, muy secretos que están dentro de Ogún, que cualquiera persona puede leerlo, donde Ogún hace reverencia a todo esto, de Ogún de poder ver más allá, ver, salir de la oscuridad, salir, forjar, construir, buscar la luz. El hermano Sacana comentaba un pataquí que donde un batalá le quita Ifano, yo no es que no esté de acuerdo, sino que difiere un poco, porque no es que le quitaron Ifá, le quitaron una herramienta que no era de su forjamiento, donde le dijeron a Ogún, eso no es la herramienta que tú necesitas usar, o donde tú eres maestro usando las herramientas, es haciendo hierro, metal, cuchillo, todas las situaciones que hoy en día tenemos de hierro, ¿no? Pero le quitaron no IFA, sino yo lo llamaría una herramienta con la cual Ogún quería trabajar, que era IFA, Opele, Adelei, todas sus situaciones que Ogún quería trabajar, que lo narraba el hermano Osakana, pero yo no digo que le quitaron IFA, para mí fue una herramienta con que Ogún quería emplear nuevamente y dejar a un lado el monte y todas esas cosas donde él construía, la herrería y todas estas cosas. Entonces yo creo que Ogún es un orisa que todos los seguidores o nosotros mismos, lo que tenemos un Ori bien, porque tanto como Badalá, Ogún también tiene que ver con Ori, porque es el que te impulsa a eso, ¿me entiendes? A tu continuar, a tu crecer, a tu poder creer en ti, en tener ese, como dice el mismo Odun, nada cansa si el deseo es firme. Ese es Ogún. Nada te puede cansar si tu deseo es firme, si tu deseo es ser pelotero, tú tienes que luchar, no importa cuántas veces te digan que no, pero tienes que luchar si realmente ese es tu objetivo. Ogún es el oricha que no se cansa, él siempre va a estar forjando cada día, cada meta, cada cosa. Y para mí el oricha Ogún es como el Big Bang, él va para allá y va para acá y como tú te lo pongas ahorita, es lo que tú vas a forjar, lo que decía el hermano Servile. Si no hay forjamiento de tu vida, no va a haber nada. Si tú hoy construyes algo, lo destruyes y vas y otra y vas y vas, no, Ogún no. Ogún construye y lo guarda. Ogún construye y lo forja. Porque le va a servir de herramienta el día de mañana. Lo que tú decías de lo que es la arada, bueno, hoy tenemos drones, bueno, está bien. Vamos a ver si los drones hacen el mismo trabajo que lo hace una persona estando en la tierra. ¿Entiendes? Nadie va a hacer el mismo trabajo, apure. Por más que podamos avanzar, el dron se va a dañar, se le acaban las pilas, si se fue la luz, se fue la luz, se fue la energía, mil cosas. ¿Y qué toca hacer? Agarrar pico y pala y hará. Y si no, agarrar los bueyes, montarle su cosa y andarse hecho la carreta. ¿Me entiendes? Entonces, Ogún es lo que tú forjas y lo que tú cuidas. En este caso, tu casa. Ejemplo, si nosotros no cuidamos nuestra casa, el mundo va a venir a tu casa, rayan las paredes, piedra, y si tú no la limpias, no la cuidas, no la forjas tú mismo de lo que tú quieres, no vas a hacer nada. Es como todas las metas que nos proponemos dentro de una plataforma, dentro de un empleo, lo que tú quieres ser. ¿Entiendes? En tu negocio, tú eres el mejor porque tú lo que hiciste así, dentro de tus impresoras, dentro de tus cosas.
a nivel de tu sitio donde tú puedes estar, tú dices, yo forjé esto gracias a Ogún, porque a pesar de tener una máquina pequeña, hoy en día puedes tener una grande, porque te forjaste a eso, cada día luchaste a ese sacrificio, cada día adquiriste esa situación, pero si no se analiza cada cosa y siempre señalan a ese oricha bruto o como le llamen, cada día van a estar brutos ellos, porque a veces no son muchos dicen, no, los seguidores de Ogún son tocos, no, son tocos no, simplemente que no se cansan, quieren hasta que se le dé. Si el tornillo no le sale, ellos le van a buscar la vuelta al tornillo hasta que salga. De ahí nadie lo va a sacar del tornillo, porque no lo van a, o sea, no se cansan, ¿entiendes? Pero lo que te dice Ogún a los seguidores es que tienes que usar tu iguapele, tener un buen carácter a la hora de no cansarte. Una buena conducta, una manera de expresarte bien, de cuidar de tu salud. Y algo importante de Ogún es cómo expreses a la humanidad. ¿Cómo es tu conducta a la humanidad? Porque Gun, si lo vemos, nos construyó la mayoría de todas las cosas antiguas, cuchillo, hierro, metal, cosas antiguas que hoy en día ya están muy avanzadas, pero en aquellos tiempos el soldador lo que hacía era un cuchillito, un machetito, y uno era cosa para todo el mundo, un cucharón para todo el mundo, de madera o de como sea, ¿me entiendes? Pero gracias a lo hizo Gun. Y a pesar, hoy en día vemos en casa y todavía están esas paletas de maderas antiguas, 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 añacatales, que tienen años, años, años. Eso es boom, la trascendencia de esa supervivencia, la experiencia, el forjar, el continuar, el que nada te pueda cansar. Y como siempre lo digo, el Orizo Boom es un orisa de abrir caminos para la salud, el bienestar, el comportamiento y las cosas que tú quieras lograr. El origen va a ser el impulso que tú necesitas para seguir siempre y cuando quieras adorar a Ogún, quieras llevar a Ogún allá. Ogún es un esclavo, Ogún es orilla libre de llevar y construir a cada persona todo lo que la persona desee, siempre y cuando cumple los requisitos que Ogún pide. Firmeza, que tengas una buena conducta, un buen carácter, una humildad, una hermandad y todas estas cosas, porque Bursagan habló, pero también ahí habla de algún hermano, de ese que te va a proteger, de que es guerrero, algún hermano que te va a llevar, que va a defenderte, que te va a llevar a todas, que es esa hermandad que te va a acompañar, algún compañero, algún defensor, algún como esa persona que no deja caer. Ogún para mí es la columna vertebral de una casa, en todos los sentidos, en el ser humano. No te va a dejar caer, no te va a dejar caer. Siempre lo vas a tener ahí apoyándote. Lo hagas bien o lo hagas mal, pero Luis Ogún te va a decir, yo te voy a apoyar, pero tienes que abrir tus ojos. ¿Entiendes? Y Boru y Boya y Bochese. Muchacho, una vez fui a un tambor y eso me quedó grabado, puesto que a la persona que tenía al lado me tocó Bajabún y me tocó decir, traducirle de cierta manera porque no entendía nada. Y por lo que entendía, puesto que esta persona no la conocía, pero eso se me quedó grabadísimo, Bajabún le mandó a buscar una tela de color verde y que esa persona se hiciera sarayeye con esa tela y que se la apretara al caldero, pero que se la apretara así como con fuerza, casi que cuando le hiciera los nudos al caldero, allí ella expulsara ese sentimiento y con lágrimas y tal, y esto y que aquello. Y en verdad parece que esa señora tenía problemas porque ahí esa señora me dio cosas porque lloró. Y yo dije, wow, qué bárbaro este Hugo. Entonces vemos allí que a través de ese sentimiento, me imagino que en lo que esa señora apretara era entregarle de cierta manera esa carga, esos problemas, ese sufrimiento a este Oricha. Entonces, es un Oricha quien se puede quedar con nuestros sufrimientos, con nuestros males pesares y cosas como esas. Es algo que viví y quería compartirle, ¿no? En cuanto a la tecnología, vuelvo a tocar algo que recuerdo también que me faltó conversar. En el pasado las personas eran llamadas brujas cuando no se conocía sobre la ciencia. Entonces, para el común denominador del pueblo era
este es brujo, esta persona hay que quemarlo en la hoguera y cosas como esas, pero vemos estos inventores, estas personas que se dedicaban a lo que eran los alquimistas, preparadores de brebaje y cosas como eran tildados de brujos o los que preparaban medicinas era algo desconocido, pero de cierta manera esa brujería, por llamarla así, funcionaba y sanaba. Entonces también la aplicación de vacunas, cienciología y cosas como esta, le debemos a Ogún nosotros también esto. Hablamos también de Ogún que puede, nos muestra que hacer favores nos pueden costar la vida, nos puede costar la tranquilidad e incluso la libertad. Ogún nos enseña eso. El camino cuando el fuelle fue a visitar a Ogún y él tenía una virtud, o sea, Ogún era forjador, le, ¿sabe? Avivaba una candela y a través de ese calor él calentaba el metal y lo fundía y lo forjaba, lo formaba. Pero este tenía la virtud de con echar dos, tres palmaditas, avivaba la candela y eso gustó. Cuando él se va a retirar, el fuelle le hizo un, bueno, quédate un momentito más. Y bueno, yo me voy pues, otro momentito más. Y después, cuando yo vio que el hombre no, este se me va a escapar, le colocó un grillete y lo dejó apresado. Entonces, podemos ver que nos enseña también un que a través de hacer un favor, de querer hacerle un bien a una persona, ayudar, servir, esto nos enseña que, mira, te puede costar incluso la libertad. Hay personas que conozco en Venezuela que, por decir, han prestado su cuenta bancaria por hacer un favor y son personas que han hecho extorsiones, cosas, delitos y por hacer un favor van a la cárcel. Entonces, fíjate, encaja perfectamente eso que te digo de, pienso que la guerra, y ahí está representado la energía de Ogún, por la violencia y todas estas cosas, pienso que entre lo malo trae cosas positivas. El que nosotros estemos en tres localidades distintas y estemos conectados a través de, muy aparte de la magia del teléfono, la aplicación y todo esto, estamos todos conectados a través de una red Wi-Fi. Y la red Wi-Fi se creó a través de la guerra para hacer comunicaciones de un punto A a un punto B, porque resulta que para enviar información los cables eran cortados y cosas como esa. Entonces, ahí vemos que también entre esa cosa mala que surgió, surgen inventivas, surgen cosas novedosas que tú dices, Dios mío, bueno, qué malo, pero mira qué bueno. E incluso Ogún por sí solo, él no quería, en algunos otones no quería hacer daño, no quería, pero era mandado, como dije al principio, era mandado por Olodumare a hacer limpiezas, a limpiar, a hacer todo este tipo de cosas, para no decir la palabra y esto no lo bloqueen. Era él, pero de por sí el soldado él solo no quiere ir a la guerra. El soldado va a la guerra puesto que ya hay alguien por arriba, un mandatario, quien le da las instrucciones, vaya y ármase la guerra, vaya a los soldados. En este caso, era lo que hacía Ogún. Hablemos de carácter y con esto termino ya mi intervención. Eh, hablemos de carácter. Osácole ya nos enseña que Ogún se cansó de todo y me voy, ya no quiero nada del mundo, no quiero. No creo en mujer, no creo en hijo, no creo en nada. Y Ogún se fue al monte, a internarse al monte. Entonces, por momentos podemos ver la humanidad o por momentos yo creo que, como digo, Ogún somos todos, en algún momento, la necesidad de estar solo, la necesidad de aislarme para, hey, no gritar, necesito aislarme para no cometer una imprudencia, que necesito aislarme para no, eso nos enseña Ogún, ese sentimiento. Pues Ogún, eso fue lo que pasó. Él se fue al monte y necesitaban de la ayuda de Ogún, pasó el tiempo, necesitaban la ayuda de Ogún y lo fueron a buscar al monte. Estos fueron las tres mujeres, Ochun y Oya. Ochun con su coquetería lo saca y la miel, Oya con su viento lo aplaca y Obatalá le da la tranquilidad, donde nos enseña
nos enseña que el tomar agua, toma agua, relájate. Ogún probó agua en Osakole ya por primera vez, porque esto lo que tomaba era la Yevale, era se había acostumbrado. Entonces decía, no conocía otro líquido, no más que ese. Entonces probó el agua y dijo, hey, esto es bueno, esto me hidrata, esto me tranquiliza y podemos ver esta situación que surge allí. El tranquilizar, el aplacar, el agua como ese elemento. O sea, como palabras tuyas y Camelli, como hemos aprendido de Legua, hemos aprendido de que nuestra conducta, hemos aprendido de Oya a respirar, que lo hemos conversado, hemos aprendido de Agayú también y de todo lo. Yo pienso que en este caso, no sé qué nombre le vas a poner todo esto, me lo harás en el comentario, pero pienso que toma agua y tranquilízate para que te tranquilice. Ero. Ese ero que nos lo da el agua. De esa manera quería terminar mi intervención, muchachos. Yo quiero citar para hacer mi cierre un término del mismo filósofo Nietzsche que hablaba o trataba sobre el hombre reactivo, ¿ok? Hombre reactivo. Y él lo definía como aquel que sin saber por qué lucha, se cae a golpes a ciegas, ¿ok? Va dando tumbo por ahí, agrediendo y transgrediendo, ¿ok? Y así también tienen tendencia los hijos de Ogún a convertirse si no se trabajan a sí mismos. Se vuelven esclavos de su propia ira. Y voy a citar dos otros para esta conclusión. El primero es Ogún Datetulá, ¿ok? En Ogún Datetulá, una de las cosas que se revela es cómo la fuerza mal canalizada destruye más de lo que construye. ¿Ok? Y de la misma forma como Okun puede, ¿cómo se llama esto? Cortar y abrir paso con su Adá por donde quiera que va, cuando eso no se guía, ¿ok? Pues bueno, hay tendencia a que la conciencia se vuelva un castigo. ¿Por qué? Porque estás fuera de proporción y estás fuera de control. Y el segundo que voy a citar es a Osandí, ¿sí? Que también nos recuerda que, aunque inalcanzable, uno puede volverse prisionero de su propio exceso. Entonces, vivir en los extremos es sumamente peligroso. Por eso es que Ogún exige tanta disciplina, porque él no es un Dios que se adora de, ay, Ogún, ay, Dios mío, mira, sálvame, no sé qué, no, no. Ogún es un orisha al cual tú le tienes que demostrar, o sea, es demostrar, ¿no? Las palabras, mira, para él se las puede llevar el viento, ¿ok? Si tú no demuestras que tú estás siendo disciplinado con las advertencias, y lo contaba en la historia Osakane Mosati, pero Iporu, al final es el mismo objetivo, ¿ok? Entonces, eso es un principio de encarnación. La disciplina con referente a Ogún, a sus seguidores o no, como bien lo decía Sakana, todos tenemos un Ogún por dentro, ¿ok? Eso es algo que se encarna. Y ser hijo de Ogún no es una proclamación, es una prueba constante. Y lo peor del asunto es que no todos están preparados para superarlo, les toma años, años. Por eso es que oye, pero este tipo sí está como serio todo el tiempo, amargado, no sé qué es lo otro. No logró equilibrar su carácter. Y cuando viene a ver, papá, si se inicia, no sé qué, esto, lo otro, ¡pam! Se vio de Ogún. Y no logró jamás, ni en la vejez, moldear su carácter. ¿Ok? Entonces, el hierro está en el centro de la Tierra, como mineral. ¿Sí? De hecho, es lo que hace que se polaricen los otros minerales. Entonces, Okun está en el centro de nuestra propia voluntad, internamente, ¿ok? Aquí, en la caja torácica, aquí, ahí está el tipo. Fusionado, por supuesto, con Oya y el tema de la respiración, como lo decía Osakana, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros abrimos un camino con esfuerzo, cada vez que forjamos nuestro carácter, ¿ok? Con el fuego de la experiencia, Ogun siempre está caminando con nosotros. Porque Ogun, pues nunca se va a detener. Y quien escuche este mensaje
entienda que no basta con invocar a Ogún ni adorar a Ogún. Hay que ser dignos de la energía del patrón. ¿Ok? Hay que demostrar, hay que merecer estar en ese círculo exclusivo de la energía de Ogún. Hay que construir el alma, mira, y no hay que perder la dirección. ¿Ok? Ogún no nos va a hacer santos nunca, nos hace guerreros y guerreros de nosotros mismos. Y ahí se pone de manifiesto Bundatrupo. La guerra más difícil de ganar es la interna. De verdad, bueno, muchísimas gracias a los dos, mis hermanos, por habernos acompañado y a todos los que están viendo este video. Espero que le hayamos aportado algo importantísimo y nos vemos en la próxima. Y por un pollo, Y por un voy en mi cheche, mi hermano, mira, yo voy a dar mi conclusión dentro de, voy a citar mi Odufa, donde habla que hay que tener paciencia dentro de IFA para lo que son las herramientas de Ogún, el significado de cada herramienta, cómo forjas, cómo anclas, cómo llevas, cómo abres camino. Pero lo importante de esto que nos enseña Ogún dentro de mi Odun y Kamei es la paciencia, porque cuando todos los pescadores no tenían dónde llegar, andaban a la deriva sin poder llegar. Y para construir hoy en día un muelle lleva un proceso. Y si lo hacen a mano, lleva más proceso todavía. Entonces, creo que todos los seguidores de Ogún tienen que tener una paciencia, trabajar seguidamente, pero tener una paciencia para lograr su objetivo, para poder tener un iguapele, buen carácter, tener esa paciencia, tener ese amor hacia sí mismo. Yo invito a todos los seguidores, a todas las personas que estén viendo este video, que se conozcan a sí mismos, ámense a sí mismos, apliquen el voz conductor en sí mismo. Antes de hablar de alguien, hablen de ustedes mismos, porque a veces cuando hablamos de los demás, estamos siendo erróneos porque nuestra vida no está bien. Estamos hablando de los demás, pero también veamos nuestra vida. Nos enseñó Changó, donde dice que Changó es el espejo. Bueno, Ogún es eso, donde tienes que trabajar, como lo decía el hermano Osakani, el hermano Shevile, tenemos que trabajar internamente nosotros mismos, porque nosotros mismos, hasta los que no somos seguidores de Changó, de Ogún, las personas que no están consagradas dentro de Ifá y Orisha, también tienen la energía de Ogún, ¿entiendes? Hay personas que son el Orisha, que yo creo que donde las personas aquellas que tienen dos, tres, cuatro trabajos al mismo tiempo, al mismo día, son tienen esa energía que pueden, ¿me entienden? Y que a pesar de no agotarse, siguen luchando por su sueño. Yo los invito a que sigan luchando por su sueño, a que tengan sus metas, las organicen, vaya paso a paso, se centren, tengan esa humildad, nunca se le olviden de dónde vienen. En el momento que vayan a sacar los avatares de Ogún, de el arere, el fuerte, o la persona pasiva que va a estar tranquilamente escuchando, lo decía el hermano Sagana temprano, que es el que va a escuchar y se va a calmar, va como nosotros hoy en día lo entendemos, va a ser yoga, donde se va a encontrar él mismo, donde va a purificar su alma él mismo por la ira o causa que tenga por dentro. Libérense. Los invito a que se liberen, a que se organicen y se graben siempre esta frase: nada cansa si tu deseo es firme. Y por un boya y bóchese, no puedo los tomares. Si te gusta este video y el contenido que hemos creado, aquí está, puedes seguirnos. En la cajita de descripción están las cuentas de cada uno de nosotros, Filósofo Ifá, ik.meji, barrita baja, Aguosa Cana. Ahí están, pero lo más importante de todo es que si te has sentido identificado, me gustaría que hagamos a través de cada uno de nuestros videos una comunidad en ese chat, en esa cajita de comentarios. Coloca quién ha sido Gun en tu vida, de qué manera te has sentido identificado, qué ha hecho Gun por ti, qué patrones en tu vida has cambiado gracias a que has comprendido los procesos de Gun. Nos encantaría muchísimo conocer esto.
Bendiciones a todos y por Cheche. Nos vemos en el próximo video.